Muy buenas tardes, les habla Dari Morales, su nutricionista. En el día de hoy quiero brindarles unas recomendaciones para tener un aprovisionamiento saludable y unos tips para cuidar el almacenamiento de los alimentos y también cómo evitar la ansiedad y por ende el exceso de peso. Iniciamos. Existen un grupo de alimentos que son alimentos no perecederos o de menor riesgo para la salud pública, como son los enlatados. Cuando vamos a mercar enlatados es muy importante revisar su fecha de vencimiento. Otros alimentos como las leguminosas, los frijoles, las lentejas y los garbanzos también van a tener un menor riesgo para la salud pública porque son alimentos que podemos conservar durante mucho tiempo. Hay que mantenerlos simplemente en un lugar fresco y libre de humedad. Tenemos otro grupo de alimentos que según su vida útil son alimentos perecederos o de mayor riesgo para la salud pública. Entre ellos se encuentran las carnes, el pescado, pollo, carne, el huevo, los quesos, los yogures y todos los lácteos. Estos alimentos nos exigen una adecuada conservación. Es importante cuando los vamos a conservar, almacenarlos separados por porciones para que cada que vamos a utilizar un alimento no tengamos que hacer descongelación, porque en este proceso estamos perdiendo nutrientes. También es muy importante almacenarlos separados y si nosotros tenemos algunos alimentos que son residuales, debemos almacenarlos en un lugar totalmente separado porque podemos hacer una contaminación cruzada, porque esos alimentos ya estuvieron en el comedor y pueden tener bacterias y al guardarlos en la nevera vamos a hacer un riesgo de contaminación cruzada. Tenemos otros alimentos como son los alimentos semiperecederos, entre ellos encontramos los productos de panadería y las frutas y las verduras. Los productos de panadería debemos darles un buen almacenamiento en un lugar que sea libre de humedad, en un lugar fresco y tener una rotación adecuada porque ellos pueden desarrollar mohos o levaduras. Las frutas y las verduras sufren un proceso de maduración y cuando se maduran en exceso pueden perder nutrientes. Es muy importante que las conservemos, las podemos congelar y almacenar en bolsas con cierre hermético o en alguna coca con tapa, de modo que las podamos utilizar más adelante sin ningún riesgo. Por ejemplo, la zanahoria, la auyama, la papaya, todos estos alimentos los podemos perfectamente congelar y ideal que también los hagamos separados por porciones para simplemente para poder retirar la porción que vamos a utilizar. Frente al consumo de todos los alimentos en general, es importante recordar la higiene en la preparación y el adecuado lavado y desinfección, sobre todo de las frutas, las verduras, los huevos, los enlatados. Son alimentos que requieren desinfección. ¿Cómo lo podemos hacer en casa? Muy sencillo. Por 1 litro de agua vamos a aplicar 1 centímetro de límpido. En todas las casas tenemos límpido, blancos. El compuesto activo es el hipoclorito, pero nosotros lo tenemos en diferentes presentaciones. Si voy a utilizar mucha cantidad, voy a desinfectar mucha fruta, pues dependiendo de la cantidad voy a aumentar el agua y la concentración del producto con el que voy a desinfectar. Pero primero debo haber realizado un adecuado lavado con agua y jabón de mi fruta o de mi verdura o de los enlatados que vaya a consumir. Amigos, de los cuidados que tengamos en la conservación y en los métodos de cocción depende que esos alimentos realmente aporten nutrientes a nuestro organismo. Evitemos por favor la contaminación cruzada. Recordemos lavarnos las manos inmediatamente después de algún cambio de actividad cuando estamos dentro de nuestra cocina. Y tener una muy buena higiene personal es vital porque nosotros mismos podemos estar contaminando nuestros alimentos. Voy a brindarles algunos tips para evitar la ansiedad. La ansiedad realmente desde la parte alimentaria no existe. La ansiedad es la respuesta al ayuno. La mejor clave para evitar la ansiedad es mantener unos horarios de consumo
ordenados. Porque cada que sientes ansiedad es porque te has saltado el desayuno, la media mañana o el almuerzo. Entonces, mantener unos horarios organizados es el primer tips. El segundo, tener un buen consumo de proteína, principalmente en el desayuno. Entonces, aumentemos el consumo, puede ser de huevo, de quesito, de cuajada, para que nuestro organismo desde las horas de la mañana tenga un buen aporte de proteína. Cuidar los consumos de dulces o mecatos durante este tiempo es muy importante. ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando tengamos ese deseo de comer algo, podemos hacerlo con las frutas, las verduras, por ejemplo, zanahoria picada con un poco de sal también nos va a ayudar un poco a evitar la ansiedad. Pero evitemos a toda costa realizar cuando tenemos o sentimos esa ansiedad, consumir un dulce, porque le estamos mandando una señal errónea al cerebro y él va a hacer que sigas consumiendo más dulce, te va a pedir más dulce. Entonces, amigos,